Buenas tardes, jóvenes. Finalmente empezamos con la serie de videos para poder explicarles la temática de esta materia. Vamos a empezar recapitulando un poco lo que ya hemos visto hasta ahora. Como recordarán, hemos visto, no sé si pueden ver, luego ya me comentarán si se vio claramente en el video, pero empezamos viendo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vimos que si bien todos los principios se aplican al momento de realizar la contabilidad de una empresa, hay dos principales que se tienen que tener muy en cuenta. El principio de devengado y el principio de realización. ¿No es cierto? A modo de recordatorio, vimos que el principio de devengado nos indica de que se deben contabilizar las operaciones, los hechos económicos, en el periodo en el que ocurren, sin importar si la operación ha sido cobrada o pagada, ¿no? Y el periodo de realización y el principio de realización nos indica de que los hechos económicos se deben contabilizar cuando han sido realizados, ¿no? No antes. Recordarán que dimos algunos ejemplos, ¿no? Cuando estábamos en clase, que no lo vamos a mencionar ahora, solamente hacer una recapitulación de los temas que hemos ido viendo y que son importantes que ustedes se los graben. Repásenlos, si tienen alguna duda, me comentan por el WhatsApp y volvemos a repetir la explicación o ponemos más ejemplos. Ok, de todas maneras, en las siguientes clases les pasaré ejercicios donde haré mucho énfasis en estos conceptos para que ya lo vean en la práctica. Otro tema que vimos fueron los estados financieros básicos, ¿no es cierto? Que son 5, como recordarán. Está el balance o el estado de situación patrimonial, no se lo conoce como balance o también se lo conoce como estado de situación patrimonial, que es una foto de lo que la empresa tiene en ese momento. La empresa, los socios o accionistas, lo que tienen, lo que tiene por cobrar, lo que posee, los bienes que posee, los derechos que tiene por cobrar y las obligaciones que tiene por pagar, ¿no es cierto? El estado de resultados o el estado de pérdida y ganancia, como recordarán, es el estado que informa del resultado de las operaciones de la empresa en un periodo determinado de tiempo. Puede ser un mes, puede ser un año. Nos muestra si la empresa ganó o perdió y nos muestra además cómo obtuvo ese resultado. Porque nos muestra las ventas, el costo, el margen bruto, el margen neto y la utilidad. Entonces muestra el resultado final, pero además también muestra cómo se obtuvo ese resultado. El estado de cambios en el patrimonio nos muestra, como bien su nombre lo dice, todos los cambios que se dieron en el patrimonio de la empresa. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es, según la fórmula del balance, viene a ser el activo menos el pasivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen los accionistas o los socios, ¿no?, en la empresa. Ese es el valor de su inversión. Entonces, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ese viene a ser el patrimonio. El estado de flujo de efectivo, lo mencionamos, que es el estado que nos muestra de dónde se obtuvieron los recursos. Hablamos de efectivo, de dónde se obtuvo el dinero y dónde que es el origen del efectivo, y el destino, dónde se utilizaron. Entonces, en este estado nos muestra netamente el tema
de efectivo. ¿Cuánto efectivo manejó la empresa en el año? ¿De dónde obtuvo ese efectivo y dónde lo utilizó? ¿No? ¿Y cuánto le queda de efectivo al final del año? Y la nota, los estados financieros, son explicaciones o aclaraciones a las partidas más significativas del balance del estado de resultados. Entonces, en la nota de los estados financieros se registran todos los hechos significativos que puedan ser de interés para todos los usuarios de los estados financieros, ¿no? O que pueda servir para una toma de decisión. Puede ser quiénes son los usuarios de los estados financieros, los mismos socios, un posible inversionista, entidades de regulación, o entidades de financiamiento, pueden ser bancos, puede ser entidades de regulación, puede ser impuestos internos, puede ser alguna superintendencia de seguros, de bancos. Bueno, y eso es lo que vamos a ir desarrollando, porque la contabilidad es el registro sistemático de todos los hechos financieros, de todos los hechos económicos que se realizaron durante el año, y al final se muestran en los estados financieros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar para que ustedes al final del curso puedan realizar una contabilidad y puedan expresar todo lo que está en la contabilidad en los estados financieros. Adicionalmente, como algo importante, vimos también los pasos para crear una empresa, ¿no es cierto? Porque como administradores es importante que ustedes sepan cómo tienen que crear una empresa, ¿no es cierto? Inclusive le di la información de los costos aproximados para crear una empresa. Después hicimos un recordatorio de los impuestos que son aplicables a la empresa, porque inciden mucho en la contabilidad, entonces lo tienen que conocer, ¿no? No son complicados. Vimos, hay unos impuestos que son un poco más complicados, que son los impuestos que las empresas hacen como agente de retención. Entonces las empresas tienen que realizar retenciones por aquellas compras por las cuales no obtienen factura. Si tuvimos que eran dos tipos de retenciones. Retenciones por compra de bienes y retenciones por compra de servicios. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta este momento. Ahora, bueno, pasamos un poco a desarrollar los estados financieros, que es lo que al final se traduce a la contabilidad. El primero es el balance, ¿no? Entonces ahí la contabilidad se traduce al final en el balance y el estado de resultados. El balance lo vamos a dejar para lo último porque es lo que es lo más complejo, porque aquí se pone en aplicación todas las políticas y principios contables que necesitamos conocer para poder contabilizar adecuadamente cada hecho económico que surja, ¿no? en el desarrollo de las operaciones. Entonces, vamos a pasar a ver el estado de resultados o pérdidas y ganancias, que es un poco más simple. Entonces, ustedes ya saben contabilizar una venta, ¿no? Donde se utiliza el IVA débito fiscal, y el IT también aplica para toda venta, aplica el impuesto del IVA y el impuesto del IT, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver con el estado de resultados cómo está compuesto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vemos que
De esta manera se tiene que exponer un estado de pérdida y ganancia. Al principio se muestra el ingreso, los ingresos, el costo de venta, la diferencia nos da la utilidad bruta, que es la utilidad netamente que surge del desarrollo de la operación o del giro principal de la empresa. Los ingresos se originan en las ventas que hace la empresa, de acuerdo a su giro comercial, y el costo de ventas es todo costo que está netamente relacionado a la operación que la empresa realiza. Si la empresa vende empanadas, el costo de venta está compuesto por todos los costos relacionados directamente en la creación de las empanadas. O sea, los insumos, ¿no? La materia prima, la mano de obra, ¿no? El personal que directamente hace las empanadas, la depreciación de los equipos que se utilizan, del horno, de todas las herramientas que se utilizan, todo lo que está directamente relacionado con el giro del negocio, que es la venta de empanadas, todos esos costos directos son los que forman parte del costo de venta. Y eso nos da como resultado, esa diferencia entre las ventas y el costo de ventas nos da la utilidad bruta. Luego, se debe exponer los gastos operativos, que está compuesto por los gastos administrativos. Aquí no, en este ejemplo no se incluye, pero también de acuerdo a la nomenclatura o al plan de cuentas de impuestos internos, incluye los gastos de comercialización, los gastos administrativos, gastos financieros, depreciaciones de equipos que no están relacionados directamente con el giro del negocio, con la operación central. La depreciación de otros equipos puede ser el mostrador, puede ser, si es de edificio propio, el edificio propio. No está directamente relacionado con la fabricación de las empanadas, por decir en este ejemplo, ¿no es cierto? Si entonces descontamos a la utilidad bruta todos los gastos operativos, nos da la utilidad operativa. Entonces esa es la utilidad que se obtiene, o el resultado que se obtiene de todas las operaciones normales de la empresa. Luego nos da otro grupo de otros ingresos y otros gastos. Aquí pueden incluir otros ingresos no operativos, otros ingresos o egresos extraordinarios, la diferencia de cambio y el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, descontando todo eso, nos da el resultado final del año. Entonces, vamos a ver de qué está compuesto. Ya podemos ver en este ejemplo cómo se expone el estado de resultados y de qué está compuesto. Entonces, les decía que esta línea de ingresos, aquí hay dos tipos de ingresos, por venta y por servicio, pero sencillamente ya saben contabilizar un ingreso, ¿no es cierto? Hemos visto en la clase que ya saben contabilizar un ingreso. Y el costo de venta, vamos a ver cuando toquemos el lado de inventarios, cómo se contabiliza. Se contabiliza a medida que cuando son productos, cuando se genera una venta por un producto, inmediatamente se genera el costo de venta para dar de baja a ese inventario, a esa mercadería que se vendió, se da de baja del activo fijo, se da de baja del activo de inventario de existencia y se registra el costo de venta. Entonces, cuando se genera una venta por producto, se genera el ingreso y se genera el costo de venta. Hemos visto, ustedes ya saben, la línea del ingreso, cómo se contabiliza. La del costo de venta la vamos a ver posteriormente, ¿no? Después todos los gastos administrativos, gastos financieros y demás gastos, ya saben cómo contabilizar, si es con factura o si es sin factura. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver un poco la teoría del estado de resultados.
El estado de resultado, como ya hemos visto, es un estado básico. Es uno de los estados financieros básicos. Que proporciona la información sobre la rentabilidad de la empresa y la capacidad que tuvo para generar un resultado positivo, los flujos efectivos, por un periodo de tiempo determinado. ¿No es cierto? Entonces, en el estado de resultados se tienen que exponer los ingresos operativos, los costos, gastos operativos y otras partidas no operativas. Las cuentas deberán estar dispuestas de tal forma que permitan determinar los resultados brutos de la explotación, los resultados netos del negocio habitual y las partidas de naturaleza extraordinaria. Entonces, como hemos visto, son como tres grupos, ¿no? La utilidad bruta, la utilidad operativa y luego la utilidad neta, ¿no? Que sería el resultado final de las operaciones. Entonces, los resultados, la utilidad bruta o los resultados brutos deben mostrar, uno, los ingresos del periodo y el costo de las mercaderías vendidas o de los servicios prestados. En el caso de servicios, los costos muchas veces son poco materiales que no se expresan en la línea de la utilidad bruta. Por ejemplo, una persona que realiza asesoramiento contable, cuando realiza un asesoramiento, el costo directamente relacionado a sus servicios son un poco el desgaste de su computadora. Si tiene que imprimir algún informe, será el costo del papel que imprime y poco más. Entonces, cuando se presenta un estado de resultados de una empresa que solamente realiza servicios, generalmente no se incluye el costo de venta porque no es material. Entonces, esos gastos van expresados en el rubro de acuerdo a su naturaleza. Si es la depreciación de su computadora, irá en depreciaciones. Si es el consumo de papel, irá seguramente en gasto administrativo, ¿no es cierto? Seguramente gasto administrativo es la agrupación de una serie de cuentas que entran servicios básicos, material de oficina, no sé, y algunos otros gastos que pueda tener la empresa. También les he adjuntado en esta información que les pasé el plan de cuentas del estado de resultados según el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, como pueden ver aquí, está el código número 4. Hemos visto, ¿no?, que 4, también vimos que el grupo 1 es el activo, el grupo 2 es el pasivo, el grupo 3 patrimonio, el grupo 4 es ingresos, el grupo 5 costo de ventas, y el grupo 6 son gastos, o el grupo 5, costo y gastos. Algunos utilizan 5 para costos y 6 para gastos. Entonces aquí, según el plan de cuenta de impuestos internos, el grupo 5 es todo lo que es costos y gastos. Entonces aquí pueden ver la línea de gastos de comercialización, ¿no?, que puede incluir los sueldos del personal directamente relacionado con la comercialización y otras cuentas relacionadas con sueldos, como los beneficios sociales, comisiones, ¿no?, viáticos, pasajes de las personas que realizan las tareas de comercialización. Después está el rubro de gastos de administración. Entonces aquí pueden ver algunas cuentas que componen ese rubro de gastos de administración. Entonces, para establecer los resultados del negocio habitual, del resultado bruto se deducen los gastos de venta o comercialización, como ya hemos visto, los gastos financieros, gastos de administración, impuestos a las utilidades. La actividad propia de la empresa determinará en cada caso la clasificación adecuada de sus gastos
entre estos tres conceptos, ¿no? Gasto de comercialización, gasto financiero y gasto de administración. Entonces lo importante es que eso nos dice de que de acuerdo a la naturaleza de la empresa, por ejemplo, en esta empresa no había gasto de comercialización, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, se va a exponer el estado de resultados, ¿no? Pero siempre tiene que exponerse en tres grupos. Un grupo donde nos muestra el resultado bruto de las operaciones, de la operación del negocio. Ingresos menos costo de ventas, ingresos y costo de ventas, que nos da el resultado bruto o la utilidad bruta. Luego, a eso tenemos que mostrar todos los gastos operativos, con lo cual obtenemos el resultado operativo o la utilidad operativa. Hasta aquí tenemos la utilidad netamente de las operaciones del negocio. Y un tercer grupo de otros ingresos y otros gastos para exponer cualquier situación extraordinaria que se hubiera presentado en el año o en el periodo en que se expone el estado de resultados. Entonces, cualquier situación extraordinaria que hubiera pasado se expresa en este otro grupo. ¿Para qué? Para separar el análisis del resultado netamente de las operaciones del año con algún suceso extraordinario que hubiera pasado y que va a afectar al resultado o a la utilidad de la gestión. Entonces, eso es lo que nos dice, que así se presenta el estado de resultados. Entonces, ahora pasamos a ver rubro por rubro. Las ventas u otros ingresos de operación son los ingresos provenientes de operaciones normales, de la venta de mercaderías o de la prestación de servicios, que corresponden al giro habitual de la empresa. O sea, una empresa, cuando se crea en impuestos internos, bueno, y desde la Constitución se establece para qué ha sido creada la empresa. Entonces, uno determina el giro de su negocio. Uno puede decir, nosotros nos vamos a dedicar a la construcción de edificios, o puede establecer, nosotros nos vamos a dedicar a la fabricación de helados y su comercialización, o a la fabricación de productos derivados o productos lácteos. Entonces, generalmente cuando una empresa en la Constitución determina su giro de negocio, lo hace un poco amplio. Por ejemplo, dice, yo voy a importar agroquímicos, también puedo fabricar agroquímicos, voy a vender agroquímicos, no voy a dedicar a la compraventa de agroquímicos, también puedo exportar agroquímicos. Entonces pone diferentes actividades relacionadas, ¿no? En la Constitución, cuando uno va a impuestos internos, tiene que ser más específico. Entonces dice, yo me voy a dedicar a la importación, exportación y comercialización de productos agroquímicos o de zapatos, lo que sea. Entonces, o de industria textil, si es diferente tipo de ropa. Entonces, con lo cual uno un poco acota o deja definido a qué se va a dedicar. Entonces, no, si yo me dedico inicialmente a la fabricación de helados y alguien me propone pues comercializar con ladrillos, antes de hacer ese tipo de actividad, tengo que informar y tengo que modificar mi actividad en impuestos internos. Entonces luego hay que ver si la actividad está relacionada y puedo ampliar, o pues es más conveniente crear otra empresa. Entonces, pero por ejemplo, si una empresa se dedica al alquiler de autos, también puede dedicarse a la compraventa a la compraventa de autos. Entonces, ahí tendría dos tipos de servicios. Tendría, por un lado, el servicio de alquiler y por otro lado tendría la compraventa de un producto, que en este caso serían autos. Entonces, tendrían dos tipos de actividad. Entonces,
porque si la empresa no tiene registrada esa actividad, no podría realizar esa actividad mientras no esté registrada. Por eso es que la normativa te dice que en el rubro de ventas se debe registrar y se deben exponer todos los ingresos provenientes de operaciones que correspondan al giro habitual de la empresa. Ahora, también esto está así porque estoy grabando un video, por favor. Háblele, después lo vemos. Bueno, una interrupción. Estoy grabando un video, ¿escuchaste o no? Por favor, venga, salude. Estoy grabando un video, por favor, retírese y luego conversamos ese tema. Bueno, entonces, a veces también hay otros ingresos que sí está permitido cuando no son habituales. Por ejemplo, la venta de un activo fijo. No es un giro habitual de la empresa, pero sí, al ser solamente ocasional, la empresa debe vender, o sea, al vender debe facturar un activo fijo que venda. Entonces, y si le genera un ingreso, no lo tiene que reflejar en la parte de arriba, en el rubro de los ingresos. ¿Por qué? Porque en esa línea va todos los ingresos que provienen de actividades que corresponden al giro habitual de la empresa. Si es un ingreso extraordinario, lo debe reflejar en la línea de otros ingresos, que no afecten al resultado de las operaciones normales de la empresa, porque es algo extraordinario. También deben computarse solamente como ventas netas y o de los servicios prestados, los realizados en firme, deducidos devoluciones, descuentos y bonificaciones. Mientras no se ha realizado por ejemplo, realmente el descuento, por ejemplo, no se puede uno anticipar y contabilizar un descuento. Si hay un acuerdo de que, por ejemplo, un proveedor te va a hacer un descuento por si se alcanza un volumen de compras, hasta que no haya una probabilidad cierta o no se haya realizado, no se haya alcanzado el volumen de operaciones, no se puede contabilizar. Ya tiene que, aquí se ve también el principio de realización. Costo de ventas. El costo de las mercaderías o servicios prestados corresponde al de las unidades vendidas, al costo de las unidades vendidas o al costo de los servicios prestados en el periodo. Otra línea importante son las depreciaciones y amortizaciones, que también se exponen en una línea separada para una adecuada toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una depreciación? Una depreciación dice: los bienes de uso o activo fijo no se consumen ni se transforman, se utilizan, y su incidencia en el resultado de la empresa se produce a través de la depreciación, quebranto que está relacionado con el desgaste o desuso. Luego vamos a ver en el activo fijo que uno de los requisitos principales para considerar un activo fijo es que este activo vaya a generar ingresos futuros para la empresa. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo soy un arrendador de vehículos, cuando compro un vehículo no lo registro al gasto, lo registro al activo, porque ese activo me va a generar unos ingresos futuros. Perdón, otra interrupción. Mi hijo, estoy grabando un video, por favor.
Después conversamos. Ya, ok. Bueno, entonces, el activo fijo va cada año que pasa, si bien me va generando ingresos, pero también va sufriendo un desgaste. Entonces, la idea de ir contabilizando una depreciación es que al cabo de su vida útil, nosotros o la empresa tenga las reservas suficientes para poder reemplazar el activo y pueda continuar con el desarrollo de las actividades. Entonces, un vehículo, por ejemplo, de acuerdo a la depreciación aceptada por impuestos internos, estima que la vida útil de un vehículo son 5 años. Entonces, yo cada año tengo que registrar al gasto esa porción de desgaste para que al cabo de 5 años yo todo eso lo hubiera contabilizado como gasto y implícitamente tenga ahorrado el mismo valor del activo para que yo pueda reponerlo. Entonces, ese es un poco el espíritu de la depreciación. Santiago, la puerta, por favor. Bueno. Entonces, estas pérdidas de valor deberán reflejarse siempre en la contabilidad de las empresas en forma de depreciaciones acumuladas para que puedan revelarse los valores de origen y las disminuciones que los afectan. Esto en el lado del activo. No siempre para contabilizar una depreciación se crea una cuenta que se llama regularizadora, porque va al activo, pero va con signo negativo, o sea, de naturaleza acreedora, va al haber. ¿Por qué? Porque va a descontar el valor del activo. Tenemos un valor del activo, si yo lo compré en $10,000 y la depreciación del primer año son $2,000, lo registro como negativo para tener un saldo neto de 8,000 al cabo del primer año. Las pérdidas de valor en los bienes sujetos a agotamiento deben reflejarse igualmente en la contabilidad de las empresas en forma de amortizaciones acumuladas. Hay un activo, puede ser el activo intangible, que a veces no es aplicable la depreciación, pero sí es aplicable la amortización. Porque, por ejemplo, yo compro una licencia que me permite comercializar o ser distribuidor exclusivo de un producto por el cabo de 4 años. Entonces, yo tengo el monto que yo pagué, lo registro como un activo, la licencia, y la voy amortizando año a año, ¿no? Porque solamente la licencia tiene una vigencia de 4 años, entonces ese monto que yo pagué y que lo activé, lo tengo que ir también contabilizando al gasto como una amortización. Es diferente de la depreciación, es parecido, pero es diferente porque en este caso se va agotando, ¿no es cierto? No se va deteriorando por el uso, no va sufriendo un desgaste, sino va sufriendo un agotamiento de ese activo. Los gastos administrativos, aquí incluye todos los gastos que no corresponden directamente a la financiación o a la gestión de ventas. Bueno, quizás debemos ver primero el gasto de comercialización o el gasto de ventas o de comercialización, que, como podemos intuir, incluye los gastos directamente vinculados con la gestión de la venta, promoción, distribución, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, también tenemos los gastos financieros, que comprende los gastos vinculados con la obtención de capitales complementarios para la gestión de la empresa, que pueden ser intereses, ¿no es cierto? Esos gastos financieros. También aquí en el plan de cuentas podemos ver
¿qué otros conceptos incluyen? Los gastos financieros, intereses sobre préstamos bancarios, comisiones bancarias y otros gastos financieros. Bueno, entonces los gastos de administración son todos aquellos que no están dentro del rubro de gastos de comercialización ni gastos financieros, pero que tienen una relación directa con las operaciones de la empresa. Es decir, que yo necesito de esos gastos para poder realizar todas las operaciones de la empresa, ¿no? Que pueden ser el alquiler de las oficinas, los servicios básicos, internet, los materiales de oficina, y así, ¿no? Es otros gastos que la empresa necesite para poder realizar la operación o la actividad principal. Después, por separado, también se expone el resultado del ajuste por inflación y tenencia de bienes. Este es un ajuste, también se lo llama, por su abreviación, AITB, ajuste por inflación y tenencia de bienes, se lo conoce por AITB. Entonces son el ajuste de partidas no monetarias, de acuerdo a la norma contable número 3. Ya hemos comentado, me parece que tenemos claro el concepto de partidas monetarias y partidas no monetarias. Luego vamos a desarrollar esta normativa por separado, ¿ya? Que afecta principalmente a inventarios, activos fijos, patrimonio, y la norma también dice que debería aplicarse a todo el estado de resultados. Luego se exponen otros egresos y también otros ingresos no operativos, ¿no? Que estos conceptos son los que no corresponden al giro habitual del negocio, ¿no? Entre los ingresos puede mencionarse, por ejemplo, intereses, dividendos y otras rentas, utilidades por venta de inmuebles, planta y equipo, ganancias por diferencia de cambio, cancelación de provisiones constituidas en ejercicios anteriores, deudores incobrables, previsión para deudores incobrables, recuperados. ¿No? Entre los egresos puede mencionarse, ¿no? Intereses, pérdidas por ventas de inmuebles, pérdidas por diferencia de cambio, previsiones extraordinarias que se requieran realizar, amortizaciones y quebrantos extraordinarios, ¿no? Y después, con eso tenemos el resultado, ¿no? De todas las operaciones y el impuesto sobre utilidades de las empresas. Hay dos formas de contabilizar el impuesto de las utilidades, ¿no? Hay una, quizás lo vean ustedes en otras lecturas, en otros autores, donde se pone aquí resultado antes de inflación y hay otra línea que dice resultado antes de impuestos, se incluye la línea impuestos a las utilidades y recién viene el resultado del año. Esa es una forma de contabilizar el impuesto y hay otra forma que contabiliza directamente al activo y al pasivo. Y se utiliza una normativa que se llama PAC 41. Esa normativa la vamos a ver también al finalizar el curso. Al finalizar vamos a tocar el tema de la contabilización del impuesto anual. Y con esto sería el tema de estado de resultados.